Hay un concepto en el mundo del entrenamiento de fuerza que, la verdad, genera muchísima confusión: la capacidad de trabajo. En este análisis vamos a desmenuzarlo para entender qué es en realidad y, lo que es más importante, cómo se puede mejorar de verdad. Para empezar, transportémonos a la edad de oro del culturismo, una época de físicos que parecían esculpidos a mano y de entrenamientos que hoy suenan casi imposibles. Siempre surge la misma pregunta: ¿cómo es que esa gente podía pasar 2 horas y media o más en el gimnasio? ¿Tenían algún tipo de capacidad sobrehumana? Bueno, para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, específicamente a finales de los años 40. Ahí nos encontramos con una rutina legendaria, la del campeón Alan Steven. Un plan que, de verdad, pondría en jaque a casi cualquier atleta de hoy y que nos hace preguntarnos cuáles son los verdaderos límites del cuerpo. Analicemos esto un poco. El objetivo era hacer 25 repeticiones en total por cada ejercicio, pero ojo, usando un peso con el que solo se podían hacer 5 repeticiones seguidas. Esto significa que para cada uno de los 7 ejercicios había que hacer unas 7 u 8 series pesadísimas. O sea, estamos hablando de casi 50 series totales en una sola sesión. El volumen es sencillamente una barbaridad. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué clase de capacidad de trabajo tenían estos atletas para aguantar semejante paliza? Y más importante todavía, ¿es posible desarrollar algo parecido para mejorar el rendimiento en los entrenamientos de hoy? Ok, para poder responder eso, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué diablos significa capacidad de trabajo. Es una de esas frases que todo el mundo usa, pero que a menudo se entiende mal. Así que vamos a ponerle orden y a separar la ciencia del mito. Generalmente se usa para describir cuánto ejercicio puede hacer alguien. Y, bueno, está bien, pero es demasiado vago. Si queremos mejorar algo, tenemos que entenderlo con más precisión. Esto va mucho más allá de simplemente poder entrenar más tiempo. A ver, una forma mucho más útil de pensar en esto es el volumen recuperable. Esto ya es más específico. Se refiere a cuánto trabajo puede soportar un músculo en particular y recuperarse por completo para cuando le toque entrenar de nuevo. Es una pieza importante del rompecabezas. Luego tenemos otro concepto, la resistencia absoluta. Esto es una mezcla entre la fuerza máxima y la resistencia a la fatiga. Es útil si el objetivo es ser una especie de montacargas humano, moviendo cosas pesadas sin parar, pero no es lo que buscamos directamente para hacer crecer los músculos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Hablemos de la resistencia relativa. Esto es, la resistencia a la fatiga, pero sin mezclarla con la fuerza que se tenga. Mide cuántas repeticiones se pueden hacer, por ejemplo, con el 70% del peso máximo. Este es el concepto clave, porque esto es lo que la mayoría de la gente quiere decir cuando habla de mejorar su capacidad de trabajo. Listo. Entonces, si el objetivo es mejorar esa resistencia relativa, esa habilidad de un músculo para no fatigarse, la pregunta es, ¿cómo se logra? La respuesta que darían muchos nos lleva directo a uno de los mitos más grandes del gimnasio. La creencia popular es que para aguantar más series, pues hay que hacer más series. Parece lógico, ¿no? Pero la evidencia apunta en otra dirección. Lo que de verdad mejora esta capacidad no es tanto el número de series, sino el número de repeticiones por serie. O sea, usar pesos más ligeros para poder hacer más repeticiones. Y miren, la fuente de este análisis es súper clara al respecto. La idea de que meter más y más volumen construye capacidad de trabajo, entendida como resistencia a la fatiga, simplemente no tiene bases. Hacer 7 series de 5 repeticiones no va a mejorar la resistencia a la fatiga como lo haría entrenar con series de 15 o 20 repeticiones. Y esto nos lleva a un número clave: 4. ¿Qué pasa con el 4? Pues resulta que estas mejoras en la resistencia a la fatiga muscular tienen un techo y se alcanza rápido. Generalmente, uno se estanca después de solo unas 4 semanas entrenando con altas repeticiones. No es una mejora que sigue y sigue para siempre. A ver, hagamos una pausa. Si entrenar la resistencia de un músculo tiene un límite y no se consigue metiendo más volumen, entonces, ¿cuál era el secreto? ¿Qué les permitía a esos atletas de antes aguantar esas sesiones maratónicas de 2 horas y media? La respuesta está en el verdadero factor limitante. Y este es el punto que lo cambia todo.
Cuando se entrena todo el cuerpo por mucho tiempo, como en esa rutina de Alan Steven, el problema, el cuello de botella, ya no es un músculo individual. El problema es mucho más grande, es de todo el sistema. Es la capacidad cardiovascular, así de simple. Es la habilidad del corazón y los pulmones para limpiar todos los desechos metabólicos de la sangre y darle soporte a todo el cuerpo para que aguante una serie, y luego otra, y otra. Esa es la verdadera capacidad de trabajo que permite tener entrenamientos largos y que realmente sirvan para algo. Y entender esto es genial porque nos da una solución súper práctica y bastante directa. Para mejorar el rendimiento en sesiones largas, no se trata necesariamente de levantar más o hacer otra serie. Se trata de acondicionar el cuerpo de una forma más inteligente. Y el camino más efectivo es sorprendentemente sencillo. Primero, hacer cardio de baja intensidad y larga duración. Es el método por excelencia para construir una buena base aeróbica. Segundo, si se puede, hacerlo en los días de descanso, para que sea más fácil de mantener. Y tercero, elegir actividades de bajo impacto, como la bici o la elíptica, para no generar un desgaste muscular que interfiera con el entrenamiento de fuerza. Así que la gran lección aquí es que hay que reevaluar el papel del cardio. No es el enemigo del músculo, para nada. Es el motor que impulsa la capacidad de hacer más trabajo productivo en el gimnasio. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Y si esa pieza que falta en el plan para seguir progresando no es otra serie de sentadillas, sino justo aquello que muchos han estado evitando?